y es hacia dónde vamos en la vida, hacia dónde vamos. Y yo quiero confesarles que siempre me ha costado saber a dónde iba, a dónde ir, siempre. No sé por qué razón, pero desde pequeño me costó saber si yo quería. Yo decía, voy a ser astronauta, voy a ser bombero, costaba bien chiquito. No, policía no. Quiero ser científico. Y entonces yo me ponía a inventar juguetitos, hacía motorcitos, desarmaba todito mis juguetes o los juguetes de alguien y le quitaba los motores. Yo hacía mis propias cosas. Y siempre anduve indagando. Lo único que me traía de verdad era la música. Pero de ahí todo lo demás me aburría. Me acuerdo cuando yo dije, voy a ser matemático. Y yo me acuerdo que estaba en 8º grado y me saqué 10 en álgebra. Y el año lo pasé con 10. Y todo se quedó, hasta yo me quedé así, o sea que puedo. Pero me costaba a mí entender, no creía en mí. Hasta que una vez me dijo el hermano Edgar, tú eres muy inteligente, tú, porque eres músico, tú puedes. Y entonces empecé a entender que sí podía, aquellas cosas que en el fondo pensé que no podía. Y estaba muy joven en ese tiempo, todavía estoy joven, ¿verdad? Entonces, y de repente sí vi que no me costaban las cosas. Pero no sé por qué razón, Dios lo hizo así, pero siempre me costó saber a dónde iba. Ya estando en el ministerio, yo sí sabía de ciertas cosas, sabía que tenía que estudiar, sabía que tenía que tener supervisión, pero siempre cuesta, porque siempre me costó, lo confieso humildemente. Y ahora, pues, bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en la anterior iglesia, mi pastor decía acerca de estas cosas. No, que a él le cuesta saber dónde va. Yo decía, pero no, si yo quiero llegar lejos en la vida, yo quiero llegar a hacer ciertas cosas pero bueno, me costaba hasta que me puse a orar y Dios me empezó a decir por dónde, hacia dónde. Pero quiero decirte que no ha sido fácil y que no te lo dicen de un solo, sino que te lo llevan muy despacio. Dentro de todas esas cosas, por ejemplo, dice, yo te voy a leer el Salmo 32:8, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Repita conmigo, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Salmo 32:8. Hasta que entonces dije, bueno, yo no sé por qué. Otras personas saben. Le preguntaba a un niño, ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser doctor. Doctor fue. Sí, pero porque yo me acuerdo que me molestaba conmigo mismo, pero encantado con la música, encantado con lo artístico. Y entonces me puse a orar. Y quiero decirte que cuando tú quieras llegar a la respuesta de este interrogante de hacia dónde vas en la vida, tienes que ir a preguntarle a Dios. Y cada vez que yo le pregunté a Dios, Dios me dijo hacia dónde ir y qué hacer. Cuando tenía que comprar un carro, cuando tenía que irme a vivir a una habitación, a una casa. Cada vez que yo le pregunté a Dios, entonces yo sí daba los pasos firmes y los pasos. Dice Isaías 26:3, repita conmigo, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Mi firme propósito es Dios me va a decir qué hacer. Entonces me guardaba en perfecta paz. Me acuerdo que conseguí una casa de 5 manzanas en pura fe, de jardín. Una casa de 2 plantas, art deco, antigua, enorme, preciosa. Y nos fuimos a vivir ahí. Llena de frutos, habían cotuzas, garrobos, tucanes, habían pájaros carpinteros. Y habían monos y hoy podía orar, ¿verdad? Una cosa a pura oración. Habían tacuacines, culebras, ahí matamos como unas 20 culebras. Pero de repente viene la confusión. Cuando se trata de hacia dónde vas, Jesús dice, fíjese que te voy a hacer un resumen bien sencillo que tiene que ver con esto. Que dice que los de las tinieblas van hacia las tinieblas. Y los de la luz, vamos a la luz. Unos a la izquierda, los otros a la derecha. Y para esto he venido, para hacer la luz, dijo el Señor. Para que los que andan en tinieblas no anden más en tinieblas, sino que anden en luz.
el que anda de día no tiene por qué tropezarse, no tiene que tener miedo. Yo he venido para ser la luz del mundo. Entonces, primero quiero decirte, porque es larga esta prédica que yo tengo, y yo no quiero complicártela, yo quiero ser lo más sencillo. Cuando tú no sabes qué hacer con tu vida, cuando tú no sabes dónde va, estás en un problema serio. Estás en un dilema. Y ese dilema solo te lo puede responder el Señor Jesús. Hace poquito yo tenía este dilema. Con la construcción. Cada paso, aún teniendo un diseño, pero no, Señor, es que no me cuadra, yo no lo quiero así, y ¿qué voy a hacer? A veces me tuve que apegar a ese diseño, a veces yo sabía que no cuadraba, que no pegaba, y tuve que hacer modificaciones que no les gusta a los ingenieros ni a los arquitectos, no les gusta, es lo que más detestan, pero usted está moviendo, y a mí sí me gusta hacer modificaciones. Entonces, fíjate, porque todo me lo han dado como una especie de ayuda. Yo lo he aceptado, pero a veces en ayuda las cosas no se pueden mejorar, no están como que no cuadran como debería de ser. Y tú te das cuenta que se puede. Me encontré con un pastor amigo mío y me dijo, fíjate que compré un terreno de $3 millones en Nuevo Cuscatlán. ¿Y eso cómo fue? Se podía, me dijo. ¿Pero cómo hiciste? Es que se podía. ¿Pero cómo hiciste? Vi las cuentas de la iglesia, vi el banco, vi la cuota, se podía. ¡Pum! Se hizo, se podía. ¿Viste? A veces se puede, esa es la salida, a veces no se puede. Esa es la solución, no, por aquí no es. Entonces mira, cuando se trata de saber a dónde vamos, qué feo cuando no sabemos a dónde ir. Qué feo cuando se tiene una vida de pecado, de oscuridad vacía, de oscuridad, de tinieblas, y por eso mismo no se sabe para dónde va. Solo se sabe que al día siguiente también se va a seguir en lo mismo. Los hijos no tienen propósito, pero cuando Dios te da la luz, cuando tú sabes para dónde vas, entonces tú sabes en dónde vas a lo moral. En lo moral vas a establecer principios, estatutos en tu corazón, que te darán un sentir, te darán una condición de vida, una calidad de vida, pues tu identidad. Y tú dirás, así soy yo, en lo moral, hacia allá voy. Yo no le voy a hacer al otro lo que a mí no me gusta que me hicieran. Yo voy a considerar a las personas. Y entonces, cuando se trata de dónde ir, en varias direcciones, pues en lo moral, a establecer estatutos de cómo vas a hacer, y están en la palabra de Dios. En lo espiritual, ¿hacia dónde voy? El fin de mis días voy para el cielo. Por lo tanto, tengo que cuidar la iglesia, la salvación con temor y temblor, porque voy allá a estar con el Señor. Amén. En lo profesional, voy a estudiar. En tal año voy a tener una carrera. En tal año voy a tener un posgrado en el nombre de Jesús. En tal año voy a tener un máster. Amén. En lo emocional, claro, a veces es que hay confusión, pero quiero decirte que Dios es magnífico en la confusión para disiparla. Si no, mira el caos en que esta tierra se formó. Me acuerdo que una vez me puse yo a ver cómo se formó la tierra. Y usted puede ver, porque en ese programa pues animaban cómo se hizo la tierra, cómo se fundió el núcleo, y era una cosa tan desagradable. Era una masa de fuego, era una masa y de repente, cuando lo terminas de ver, este gran paraíso, esta tierra. Y yo dije, Dios mío, yo que me estaba quejando con Dios, que le decía, ¿por qué no me apuras? ¿Por qué no te apuras? ¿Por qué no me cambias? ¿Por qué no haces cosas en mi vida? Si en la tierra se ha tardado millones de años. No tiene prisa a veces en arreglarnos ciertas cosas, pero sí te las va a arreglar. Y después de ver lo que era esta tierra, que era no ni por cerca lo que fue, lo que una vez fue, a lo que es. Hay agua, hay paisajes, hay paraísos preciosos. Ahí yo entendí, le lloré, le pedí perdón, le dije, Señor, trabajaste por años en esta tierra y la dejaste tan preciosa, vas a trabajar por años conmigo. Cuando estaba haciendo la construcción, la cisterna, yo no sabía cómo se hacían esas cosas. A mí nadie me dijo,
vas a poner una cisterna con un tanque de 10,000 litros. Esa fue la idea que Dios me dio a mí, se me ocurrió. Yo nunca había construido. Y no hallaba dónde. Y yo miraba hasta que encontré un huequito, un lugar donde yo sabía que ahí iba, cerca de la calle. Empezamos a hacer el hoyo, sin dirección de nadie. Medimos 3 metros y empezó a hacer un hoyo de 3 de radio por más de 3 de hondo. Salió mucha tierra. Un proceso muy largo y caro, fíjense. Y luego, ¿y cómo la voy a después? ¿Cómo consigo el tanque? Y en fe se consiguió. ¿Cómo le pongo la losa encima? Y Dios fue dando todo. Hubieron personas que me aconsejaron, pero la idea, al final, siempre Dios me la daba a mí. O sea que el sentir así, entonces ya preguntaba, pero yo sabía más o menos cómo. Entonces, y no sabía dónde iba. Pero de repente cuando le consultaba a Dios, sí sabía. Cuando cada vez que yo he sentido que no sé para dónde voy en alguna área y le pregunto, el Señor me contesta, ya sé para dónde voy. Cuando me tocó que ya estaba, digamos que ya todo el trabajo casi estaba terminado de lo que se había estado haciendo, y le pregunté, ¿y ahora por dónde? Y el Señor me dijo, ahora sigue el biodigestor, cómpralo. Y hay otro hoyo ahí donde va el biodigestor. Y yo estaba viendo unos videos de lo que mandó el hermano Edgar, porque me está ayudando cómo es que se conecta un biodigestor. Y a la hora que yo veo, me habían dicho que había que hacer algo así como una losa igual al primer hoyo. Y después yo viendo, me doy cuenta que no quiero eso. Y lo que voy a hacer es poner unas planchas de hierro. No necesito hacer un broquel. Y voy a poner otras cosas en el hoyo cuadrado, que unos hierros, unas bases que salgan a lo largo del terreno para que poner las planchas encima. No necesito hacer eso. Pero las personas no están diciendo nada, ¿verdad? Porque eso vale más. Entonces, cuando estamos haciendo la pared de los baños, una de las paredes, tenía un problema. El vecino me hizo una zanja. En vez de hacer un muro, me hizo una zanja. Se metió en mi terreno, me hizo la zanja, botó la tierra y él hizo un murito chiquito para que no se le pudriera, y hizo las cosas mal para no gastar. Entonces me ha tocado remendar a nosotros. Y Dios dijo ¿cómo? Dios da la idea ¿cómo? Ya tenía yo, solo que pregunto porque no sé, pero tenía ciertas cosas. Hay ciertas cosas que Dios solo te las dice, te las dan, alguien te las dice, alguien más, pero tú ya tienes la idea, ¿verdad? Y ahora, pues ya sé cómo se va a hacer, cómo se va a instalar el biodigestor. Me decían, tape ese hoyo. No, ya sé qué voy a hacer. Y así para cada cosa. Ya sé cómo voy a poner los baños. Ya sé cómo voy a querer las cosas. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Que cuando tú le preguntas a Dios, ¿verdad? Tú tienes que entender que Él te va a decir. Conforme a digamos con los niños. Los niños peligran cuando solo pasan con la tablet o con el teléfono o con la computadora todo el día así. Eso es cuidado cuando no tienes propósito. Los niños tienen que tener un propósito. Tienes que saber hacia dónde vas. No solo vas a estar perdiendo el tiempo en eso, porque entonces no sabes a dónde vas. Entonces ya te criaste mal, ya el árbol creció torcido. Sino que a los niños se les tiene que enseñar su futuro en Dios, su futuro en esta vida de victoria. Ha venido a luchar. Y quiero decirte que tienes que estar con los pies en la tierra, en la realidad. Si tú tienes los pies en la tierra, analizando la realidad, porque la realidad también manda. Y a la realidad tú también la puedes mandar en fe y la puedes transformar a como tú quieres en fe. Pero hay una parte de la realidad que Dios deja y que te rige, y esa es la que tienes que analizar. ¿Para dónde vas? La realidad no me va a determinar lo que voy a hacer. Yo le voy a decir a la realidad lo que yo voy, y me voy a montar en fe sobre la realidad. Y voy a llegar lejos. Y nadie me va a poder detener. O la condición, la realidad, las circunstancias, la situación en la cadena de eventos y el tiempo en que Dios me metió, que me dictan una realidad, me están diciendo que no es por aquí, no es por aquí, sino que me han condicionado ya, y me doy cuenta de que ni por fe ni por ninguna razón Dios me ha puesto solo esta salida. Dios me ha puesto solo una salida o dos, y entonces estas son. Pero siempre te da la salida. La Biblia dice que el Señor
Siempre te da la prueba, pero siempre te da la salida. Amén. Entonces, con respecto a tu vida, a tus decisiones, tienes que tener objetivos. A veces uno dice, bueno, voy para el cielo, sí, voy en la vida a triunfar, pero a veces en las pequeñas cosas cercanas es que no sé, me cuesta. Que bueno, a veces tenemos buenas decisiones, ¿verdad? Y que hemos acertado, pero en las cosas cercanas muchas veces ahí nos trabamos y nos equivocamos. Y esas son a veces las que más cuestan, las cosas cercanas, pequeñitas que voy a hacer y que voy a hacer en este tiempo. Yo me di cuenta que en el caso de mis hijos, sobre todo el niño más grande, él no tuvo un propósito para estas vacaciones, no lo escribió. Y a la hora de la hora se puso a jugar, porque como no tuvo, era descansar. Y está mal, tiene que tener un propósito siempre. Cuando ya se percató, entonces ya lo escribió. Y empezó a hacer y empezó a cambiar increíblemente. Entonces tiene que tener un propósito hasta para los 2 meses, hasta para el mes de vacaciones. Tienes que saber a dónde vas. Y el Señor me hablaba mucho. Y el Señor sentí que me decía, muchos de los jóvenes o muchas de las personas no saben por dónde van. Viene otra persona y los mete en sus proyectos. Porque ellos no saben para dónde van. No tienen su carácter, no tienen definido su propósito hacia donde yo quiero ir. Entonces viene otro y se lo jala y se lo lleva a donde ellos quieren. Y eso no es así. Eso no está bien. Entonces me hablaba el Señor y me decía que les dijera que tienen que saber a dónde van. Si no saben, pregúntenle y empiezan a tratar de descubrirlo. Aquí en la Biblia dice en Isaías 43:2 que cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te cubrirán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Dios dice que vas a pasar por problemas en los que te vas a sentir que te ahogas, y problemas en los que vas a sentir que te ahoga el fuego y que la llama ya te abrazó, ya te llegó, pero no va a pasar nada. Entonces, pases donde tengas que pasar, no tengas miedo. En Proverbios 16:3 dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. En Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Puedes entender a dónde vas escuchando consejos. En Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y en Proverbios dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, hay tanto que hay que hacer que muchas veces nos perdemos. Y es de hacer las cosas, ¿verdad? Es de ir avanzando. Amén. Por eso es que escribí todas estas canciones. Me hacen falta muchas, pero ya pronto lo vamos a hacer. Entonces, esta verdad con certeza de saber a dónde ir es lo que nos cuesta. A veces sí la sabemos, a veces sí nos dicen, pero no queremos obedecer, ¿verdad? ¿Hacia dónde voy en la vida? Voy para el cielo, voy a triunfar, voy a hacer esto en tal fecha, esto es lo que cuesta visualizar y que hay que escribirlo. Si es posible hay que ponerlo en la computadora, si es posible hay que pegarlo en las paredes. En Habacuc el Señor dice, escribe la visión y que se lea de corrido para el que la vea, corra. O sea, esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. La visión, fíjate. Entonces, ¿a dónde es tu futuro como hijo de Dios, como humano también, que vas de paso en esta vida siendo peregrino y extranjero? ¿Para dónde vas como humano? Por eso yo creo que a mí no me ha costado así, digamos, me quiero casar en tal fecha, no me costó. Quiero ser pastor en tal fecha, no me costó. Pero en las decisiones pequeñas, yo siento que ahí, a veces si no oramos, nos cuesta, ¿verdad? Quiero sacar mi título en tal fecha. Hay cosas que son como que no cuestan. Entonces, ¿de dónde vengo? De la eternidad. ¿A dónde voy? En el tiempo cronos, cuando muera, ¿a dónde voy? A la eternidad, ¿verdad? En lo moral vamos a tener estatutos fuertes y firmes que Dios nos va a ir dando en su momento. En lo espiritual
voy creciendo en el Señor Jesús. En lo profesional tengo que aprender a ganarme la vida. En lo emocional voy a estar en paz, ¿verdad? Entonces, pero hay algo más. Esos pequeños detalles de saber qué quiero en la vida, por qué voy a pelear, por qué voy a luchar. Eso es saber a dónde vas. Cuando no tienes propósitos, cuando no tienes metas, no sabes para dónde vas. Entonces aparecen otras distracciones que te pueden arrastrar, te pueden envolver. Entonces yo te quiero rogar, te quiero pedir de que de ahora en adelante en tu vida trates de visualizar todos los días, en cada momento, esto es lo que yo he hecho siempre y aún así me ha costado, porque solo se puede por fe. Tú puedes estar planeando tus cosas y te puedes estar equivocando en tu plan, pero entonces si tú oras, le pides al Señor por dónde voy, hacia dónde voy, entonces tú vas a saber. A veces tenemos confianza para con otras personas. A veces le he dicho a personas, ¿sabes qué? Si es que yo sé qué va a pasar. No, pero es que, no, tranquilo o tranquila, yo sé qué es lo que va a pasar, no estés sufriendo, porque ya sé hacia dónde vamos. Cuando ya sabes el destino, ya no tienes que estar sufriendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me ha costado más. Saber hacia dónde voy. ¿Y qué es lo que yo he tenido muchas veces? Reproches. Por ejemplo, con la construcción, reproches. Y al final de cuentas vengo a ver, pasó como yo había dicho. Y vamos bien. O sea que al final Dios lleva el control. Dios lleva las cosas en su momento. Pero sí tienes que luchar. ¿Hacia dónde vas como iglesia? ¿Qué va a pasar en la iglesia? ¿Qué vas a hacer adentro de la iglesia? ¿Ah? ¿Hacia dónde vas como cristiano? ¿Qué vas a hacer evangelizando a quién? Ayer di una profecía y me quedé pensando y meditando en esa profecía. Cuando ya no aguantes, cuando yo digas esto no puede ser, ya no, ahí se va a acabar la prueba. Yo me acuerdo que pasé por eso. Yo me acuerdo que mi papá tenía cáncer y se le cuidaba y cada vez surgía una cosa y otra y otra y otra. 4 años de un gran agotamiento de velos y llegó un momento que ya no aguantaba, pero no me rendía. Hasta que un día dije, ya estuvo hasta aquí. Hoy se va mi papá con Dios. Y le dije, papá, ya no aguanto. Y usted ya no aguanta tampoco. Le daban diarrea y el pobrecito nunca dejó de caminar. Se levantaba y me dijo, no me quiero morir. ¿Cómo no? Hoy es el día que se va. Ya lo siento, porque usted ya no aguanta este sufrimiento. Ya no puede más. Solo ahora el cáncer lo había invadido. Y yo estoy cansado y estamos cansados. Hoy se va. Entonces, vaya pues, me dijo, ore por mí. Oré y a las horas. Lo primero que fue perdiendo la fuerza. Y fue en fe. Y fue bien pacífico. Y fue bien bonito. Entonces, hacia ahí vamos, hacia lo que Dios va haciendo, hacia lo que Dios va a hacer. Entonces, fíjate bien, tienes que estar todo el tiempo bregando, luchando, peleando para saber a dónde vas. Un puestecito en el mercado brega contra todo el comercio, contra todos los puestos. Un pescador en una lancha brega contra el agua, brega contra el viento, brega contra los peces que tiene que sacar, brega contra la red, porque la red la tiene que jalar. Eso es lo que tienes que hacer. Luchar para saber a dónde vas. Cuando tú ya sepas a dónde vas, tienes que ir escribiendo. Mira, esto es como el árbol genealógico. Fíjate. Y cuando ya sabes algo, es como un rompecabezas. Es como descubrir algo y entonces dice, ya sé, lo voy a pegar acá. Aquí está. Porque ya sabes. Y esto es lo que más cuesta. Hay gente aquí en la iglesia grande. Hay gente vieja que no saben todavía muchas cosas a dónde van. Y como no saben, solo están dando círculos. Igual que Israel en el mismo lugar. Mira, igual que Israel, 40 años. ¿Por qué? Porque no sabía dónde iba, porque no quería obedecerle a Dios. Dios sí sabía dónde iba, Dios sí sabía dónde los quería llevar, pero ellos no querían. Entonces,
11 días que no quisieron obedecer, les costó 40 años dando vueltas en el desierto. Me asusta, me preocupa cuando yo de repente me siento bloqueado. ¿Y ahora qué? ¿Y qué hago? ¿Y por dónde voy? Y le digo, Señor, yo siento los tiempos. Si este es un tiempo para esto, si es un tiempo para no, para esto que no. En estos días, me van a ver todo requemado, porque yo me di cuenta que si no estaba en la construcción todo el día, descansaban mucho las personas y uno les está pagando. Entonces, me fui para allá porque el trabajo que están haciendo es rellenando unos huecos con tierra. Y me fui para allá y me di cuenta de que eso es lo que Dios quería. Que estuviera allá para que trabajaran y avanzaron. Se puede ver el avance. Entonces, seguido, todo el tiempo ando pensando, y en esta parte, ¿cómo hago? Por ejemplo, a veces he llegado y veo a mis 2 hijos que los 2 están. Y yo me digo, ¿para dónde van estos niños? ¿Para dónde? A gastar el tiempo, no tienen propósito, debería estar el niño de 14 años debería estar ya trabajando para saber lo que es la vida. No, está jugando a veces. Eso es peligroso para mí. Eso es perder el tiempo. Yo tengo un hermano que si ustedes lo conocieran, se quedaran con la boca abierta. Dios lo ha transformado. Ahora es la versión 12.0 de lo que un día fue. No pierde el tiempo. Se levanta a lavar los baños. Es una máquina, y así avanza. Y entonces, yo veo que nosotros aquí en el país llevamos la vida bien relajada, nos acostamos en el día, muchos descansamos. No, en esos otros países no tienen tiempo de nada de eso. Tienen que, ¿verdad? Entonces, mira bien, cuando no tienes un propósito, cuando no tienes una meta, cuando no sabes lo que vas a hacer en el año, cuando no sabes lo que vas a hacer en el mes, no sabes para dónde vas. Cuando no le has preguntado a Dios qué hacer, no sabes por dónde vas. Fíjate, cuando ya le preguntaste a Dios y Dios te va diciendo, o sea, cuando tú sientes que perdiste el tiempo, no sabes para dónde vas. Perdiste el tiempo, no sabías para dónde vas, no estabas peleando o remando en la dirección correcta, no estabas luchando en la dirección correcta. Solo perdiste el tiempo porque no sabías a dónde ir, porque estabas haraganeando, perdiendo el tiempo. Estabas de indolente, estabas de necio. O estábamos, yo me incluyo. Cuando nosotros nos ponemos a hacer algo, entonces sí, sabemos a dónde va. Y a mí me quiero decirte que a mí me pasa bien seguido eso de, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Ese es el momento. Y entonces, con esto termino. Por favor, busca esa voluntad de Dios cada vez que hacer y realízala, hazla, lógrala, porque si no después vienen los ayes y los lamentos. Amén. Amén. Por favor, todo el tiempo busca qué es lo que vas a hacer en el futuro. Padre Santo, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos de que nos guíes, de que nos digas qué hacer, hacia dónde vamos, a dónde vamos en muchas cosas en la vida. Gracias, Señor. Vamos a ser saludables también. Vamos a cuidarnos también nuestra salud física, nuestra salud mental. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.